RC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos disponibles también en TikTok. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor Nelson Campos y la producción general de este programa siempre poderosa desde Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándoles sobre la noticia económica de este día y es la esperada decisión de la Reserva Federal durante su reunión regular de política monetaria de mantener sin cambios las tasas de interés de referencia. Por lo tanto, quedan establecidas en 4,25 a 4,5% la tasa de interés referencial del Banco Central de los Estados Unidos. Esto ya era esperado. Hubiera sido una total sorpresa una decisión ya sea al alza o a la baja. Lo que se esperaba con mucha ansiedad era el comunicado sobre el estado de la economía y la perspectiva de la economía de los Estados Unidos que presentaría, como usualmente lo hace, después de la decisión, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Y efectivamente así fue como sucedió. Y es donde estuvo realmente la carnita de esta noticia. Y de esto vamos a estar hablando más adelante en nuestra entrevista de hoy, sobre la decisión y sobre la perspectiva o los comentarios del presidente de la Reserva Federal con respecto a la economía en el futuro cercano. Más adelante en nuestra entrevista de hoy. Mientras tanto, déjeme informarle que en la primera ronda de votación en el Vaticano, emanó, como usted seguramente sabe, de la chimenea humo negro, de esta chimenea que se instaló en la Capilla Sistina, y humo negro significa que los 133 cardenales que están encerrados en la capilla no llegaron a acuerdo para elegir a un nuevo papa en esta primera ronda de votaciones en este cónclave. De tal manera que la votación se reanudará este jueves. Decir que los cardenales, es decir, se asume que el favorito debe ser el cardenal Pietro Parolin o Parolin, quien fuera la mano derecha del Papa Francisco, aunque hay que decir que no es raro que los cónclaves produzcan sorpresas. Este cardenal Pietro Parolin, de 70 años de edad, italiano él, es quien también preside la votación. Hay que decir que las apuestas, los análisis apuntan a que muy probablemente sea este cardenal el próximo papa. De nuevo, quien fuera la mano derecha del Papa Francisco. Este señor Pietro Parolin o Parolin tiene 70 años de edad y tiene la ventaja de estar presidiendo al propio cónclave, ¿sí? Ahora,
los análisis mencionan que el cardenal Parolin tiene dos retos principales. Primero, que el ala conservadora de los cardenales piensan que Parolin es demasiado progresista, ¿sí? Demasiado liberal. Estos cardenales son una minoría en esta asamblea, la cual la mayoría de los miembros fueron designados por precisamente el recién difunto Papa Francisco, quien él mismo era un liberal dentro de la iglesia. Sin embargo, aunque sean minoría, los conservadores tienen un poder importante, considerable, ¿sí? Y además se da por sentado que sus donantes estadounidenses pudieran, por ejemplo, ayudar a repuntar las alicaídas finanzas del Vaticano, y esto pudiera ser un elemento importante a considerar a la hora de elegir al nuevo Papa, ¿sí? Ahora, otro punto importante es que los liberales, que son mayoría, no están unidos en torno al cardenal Parolin, quien estuvo la mayoría del tiempo de su carrera en el Vaticano como diplomático, ¿sí? Y muchos de los cardenales progresistas prefieren a un papa con más experiencia pastoral, más contacto con la gente. Él ha estado metido en las oficinas del Vaticano durante mucho tiempo y ha estado alejado de la sensibilidad de lo que es la gente. A diferencia, por ejemplo, del Papa Francisco, que venía de estar básicamente de la iglesia, pasó al Vaticano, básicamente, ¿no? Hay que decir que los expertos señalan que si se dan 4 o 5, si se llegan a suceder 4 o 5 votaciones sin que se elija papa, entonces no será Parolin. Si es Parolin, será dentro de las primeras rondas de votaciones, pero si ya vamos a ver que van a una cuarta y una quinta, entonces quiere decir que no va a ser Parolin, definitivamente, ¿sí? Por tanto, el humo blanco será para alguien más y estaremos a la expectativa. Bien, ahí tiene usted eso. Ahora, Pakistán, en este nuevo punto rojo en el mundo. Pakistán dijo que sus Fuerzas Armadas tienen la autorización para realizar acciones correspondientes a las que realizó India en la jornada anterior, siendo estas que lanzó ataques de misiles a 9 sitios dentro de Pakistán, concretamente dentro de la región de Cachemira, controlada por Pakistán. India dijo que los objetivos de estos ataques eran infraestructura terrorista. Lo que sí es que al menos 26 personas murieron y 46 fueron heridas, de acuerdo a oficiales de Pakistán. Hay que decir que las tensiones entre estos dos vecinos nucleares comenzaron a tensarse cuando militantes mataron a 26 personas en la parte de Cachemira administrada por la India el mes pasado. Hay que decir que el primer ministro de Pakistán en la última hora dio una declaración al respecto y déjeme ver si se la encuentro aquí rápidamente, la declaración que vi que hizo el primer ministro de Pakistán. El primer ministro de Pakistán dijo que habrá una acción decisiva de Pakistán hacia la India después de lo sucedido este martes. Bien, mientras tanto, Xi Jinping, el presidente de China, arribó a Moscú para entrar en negociaciones con su contraparte Vladimir Putin. Se espera que
hablen sobre la guerra en Ucrania, sobre cooperación energética y relaciones con Estados Unidos. Ucrania condenó la visita de Xi Jinping a Moscú. Hay que decir que la ocasión de la visita de Xi Jinping es para asistir a el desfile del Día de la Victoria Rusa, que será este viernes. Habrá varios otros líderes del mundo, incluyendo el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, y también estará ahí, o ya está ahí, Nicolás Maduro de Venezuela. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Rusia lanzó 4 misiles balísticos y 142 drones hacia Ucrania durante la noche. Zelensky hizo un llamado para que se le impongan más sanciones, más severas a Rusia, argumentando que más presión pudiera allanar el camino para la diplomacia. Mientras tanto, Ucrania atacó Moscú con drones por tercera noche consecutiva. Este jueves inicia la tregua de 3 días anunciada por Rusia, la cual asegura sigue adelante. La farmacéutica Novo Nordisk ajustó a la baja sus pronósticos de ventas para el 2025 por primera vez desde que lanzó su muy exitosa pastilla o medicina antigordura Wegovy, y lo hace citando la competencia por parte de versiones copia mucho más baratas de su medicamento hechas por farmacias. Aún así, las ganancias de Novo Nordisk fueron mayores a las expectativas, subiendo un 22% anual. Las acciones subieron por casi 6%, montadas en las esperanzas de que las ventas rebotarán cuando el gobierno de Estados Unidos prohíba alternativas no aprobadas más tarde en este mismo mes. Por su parte, Disney, la mayor empresa de medios del mundo y de entretenimiento, reportó un sólido resultado al segundo trimestre, impulsado, bueno, primero que nada, reportó muy buenos números para el segundo trimestre, pero aparte, ajustó al alza su perspectiva para todo el año, su perspectiva de ganancias. Todo esto impulsado por sus resultados mejor a los esperado por parte de tanto su canal de streaming, Disney Plus, como por sus parques temáticos. Asimismo, Disney anunció la ocasión para, aprovechó la ocasión para anunciar un nuevo Disneylandia en Abu Dhabi, un nuevo parque temático que será el primero que anuncia en el Medio Este. Las acciones de Disney saltaron por más de 10%. Sin embargo, la firma advirtió que permanece la incertidumbre alrededor del impacto de lo que serán los aranceles de Donald Trump. Bien, ayer tuvimos la entrevista acerca de la toma de posesión de el canciller de Alemania, Friedrich Merz, que apenas fue este martes. Bueno, pues este miércoles, Friedrich Merz lo primero que hizo fue subirse al avión y visitar a sus vecinos
en París y en Varsovia, en lo que es una muestra simbólica de su compromiso para mejorar las relaciones con sus dos más importantes vecinos europeos. Hay que decir que Merz está tratando de solidificar apoyo luego de una tremenda demostración de gran debilidad que se dio en el Parlamento alemán, el Bundestag, donde de manera histórica y contra todas las expectativas, no fue electo en una primera ronda, que se supone que iba a ser la única, y que no resultó electo en esa y tuvieron que convocar a otra más un par de horas después y en esa ya resultó electo. Ahora, de todos modos iba a salir electo. Eso ya lo habíamos visto ayer en la entrevista. De que iba a salir electo, iba a salir electo. Pero los parlamentarios quisieron bajar el pie al piso y dar una demostración de que el nuevo canciller de Alemania será eso, el canciller, pero no es el líder. Y si es el líder, no es el líder con todo el apoyo. Y eso es lo que demostraron. Es el canciller, pero no alguien con mucho liderazgo. Y entonces Merz salió de viaje a buscar ejercer ese liderazgo con los vecinos. Primero estuvo con Emmanuel Macron en París, quien, por cierto, Macron está ansioso por resetear, reestablecer, reformar las relaciones bilaterales, las cuales se debilitaron bajo el antecesor de Merz, Olaf Scholz. Porque Merz lo primero que hizo al ser electo canciller, a ver, primero fue electo hace como 6 meses, pero ahora ya lo establecieron. Hasta ahora lo establecieron como canciller, pero ya había sido electo. En ese tiempo, Merz hizo llamados para que Europa se convirtiera en más independiente de los Estados Unidos, y esto resonó en París, así como también su decisión de sacar de su estricta regla de disciplina fiscal y de límite de endeudamiento al gasto militar. De tal manera que seguirá siendo Alemania igual de agarrada fiscalmente hablando, yo creo que es el mejor término que podemos tener, pero del gasto gubernamental separó al gasto en defensa para que pueda fluir y fluir bien. Sin embargo, hay que decir que todavía hay diferencias comerciales y otro tipo de diferencias más con París. Mientras tanto, con Varsovia, tuvo que Merz que visitar a Donald Tusk, que es el primer ministro de Polonia, para tratar de calmarle los nervios sobre los planes anunciados de Alemania de acrecentar el control fronterizo, particularmente, precisamente con Alemania. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, déjeme mencionarle que allá en Nueva York, esta fue una jornada positiva después de la decisión de la Reserva Federal. El índice industrial Dow Jones subió 0,7%, el Standard & Poor's 500 subió 0,43% y el Nasdaq Composite ganó 0,27%. Rápidamente, déjeme informarle que hablando de los resultados de algunas compañías, como usted sabe, la Internet ha venido siendo el verdugo
de muchos medios de comunicación tradicionales, específicamente los diarios y las publicaciones impresas. Antes las publicaciones todas eran impresas, ahora no todas son impresas, pero también los canales de televisión, como los conocíamos, fueron afectados tremendamente por la internet, los diarios ni se diga. El único medio de tradicional que más o menos se ha podido defender y ubicarse en un nicho muy específico es este por el que usted me escucha, que es la radio. ¿Sí? Es el que mejor se ha podido defender. Y como usted sabe, miles de diarios, de periódicos, han sido simplemente destruidos, eliminados, hechos a un lado por la internet. Luego que la internet haya literalmente robado toda la inversión, todo el gasto en publicidad a estos medios de comunicación. Por tanto, se quedaron sin los recursos para poderse mantener a flote. Hay un caso en particular, hay algunos casos puntuales en los que han podido sobrevivir, algunos diarios puntuales en diferentes partes del mundo. Uno de ellos es el New York Times, ¿sí? Quien ha logrado subsistir a base de un modelo de suscripción, donde usted paga por leer el contenido del New York Times. Y tiene suscriptores en todo el mundo, ¿sí? Este miércoles, el New York Times reportó que tiene más de 11.600.000 suscriptores solamente digitales, obviamente, solamente digitales, lo que representa un aumento del 14% anual en suscripciones e ingresos por suscripciones para el primer trimestre de este año. Por supuesto que el primer mes en el poder de Donald Trump impulsó las suscripciones al New York Times. Pero sin embargo, hay que decir que una gran parte de los suscriptores del New York Times vienen buscando no noticias de Donald Trump y no noticias en general, sino buscando los videojuegos o juegos electrónicos, recetas de cocina y otros contenidos extras que presenta y ofrece el New York Times. Y esto es importante, hablando de la importancia de los segmentos, de las secciones de los diarios, ¿sí? Pero hay que decir que ahora la inteligencia artificial presenta dos nuevas amenazas para la industria de las noticias. Una es definitivamente el plagio, la copia, el plagio. El New York Times está demandando a la empresa OpenAI, así como a su socio Microsoft, por haber entrenado sus modelos en los artículos del New York Times sin permiso del New York Times. Y la otra amenaza concierne a las búsquedas, porque muchos lectores se dirigen hacia los sitios de noticias vía las ligas que se encuentran en las máquinas buscadoras una vez que alguien busca algo y salen los resultados y vienen las ligas para que usted entre a los sitios. Sin embargo, para las búsquedas impulsadas por la inteligencia artificial, estas ahora, en lugar de eso, están generando respuestas completas, lo que lleva a muchos personas, a muchos consumidores, a pensar y dar por sentado que no hay razón para seguir buscando más o para darle clic a ninguna liga que pueda aparecer, porque ya la inteligencia artificial le dio presuntamente toda la respuesta. ¿Sí?
Y ante esto, analistas e inversionistas están viendo cómo responde el New York Times, de qué manera el periódico va a responder. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Seguís escuchando A las 5 con Alberto Padilla. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a retomar el tema de la decisión de la Reserva Federal, la decisión esperada de mantener sus tasas de interés estables en el nivel de 4,25 a 4,5%, pero la verdadera atención estaba puesta en el comunicado que fuera a dar y que dio el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en este contexto en el que una gran número, es que yo creo que no exagero al decir, una gran mayoría de los analistas internacionales apuntan a menor crecimiento y problemas en el desempeño de la economía de Estados Unidos producto de la política comercial del presidente Donald Trump. Y entonces el único que faltaba de conocer la opinión al respecto de esta perspectiva era precisamente Jerome Powell. Y hoy ya por fin lo dijo, en este contexto en el que el presidente preparó, allanó, vamos a decirlo así, esta reunión con amenazas de que lo quería quitar a este presidente de la Reserva Federal, simplemente porque no estaba haciendo las cosas que el presidente deseaba que hiciera. Ya después dijo que no se iba a deshacer de él, al margen de si tenía la capacidad de hacerlo o no, ¿no? Pero en todo caso, muy enrarecido el ambiente con respecto a todo lo que tenga que hacer y decir el presidente de Estados Unidos. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros Sergio Olarte. Él es actualmente economista principal del banco Bladex, que es el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, pero tiene mucha experiencia como banquero central también. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto poderlos acompañar el día de hoy. Gracias, muy amable. Danos, por favor, tu primer análisis de la decisión de dejar las tasas de interés estables y del comunicado de la presentación que hizo Jerome Powell con respecto a la economía de Estados Unidos. Claro que sí, Alberto. Mira, yo creo que está claro que la Fed lo primero que está haciendo es de alguna manera diciendo tengo que dar un grito de independencia. El Banco Central debe ser independiente y debe mandar la señal de que es independiente. La segunda cosa que me parece que es muy relevante es que el Chairman Powell de manera explícita dijo que en este momento entender o poder saber qué va a pasar al futuro es supremamente difícil porque hay demasiada incertidumbre en términos de
el efecto que ya tiene el poner, quitar aranceles, el de las políticas de migración, pelearse y reconciliarse con básicamente todo el mundo, no se sabe cuál es el efecto en este momento en la inversión del mundo y sobre todo de Estados Unidos, porque el primer trimestre del año, curiosamente, la economía no le fue tan mal. Entonces, como no le fue tan mal, como la creación de empleo sigue por cerca de 170,000, 150,000 empleos al mes, como el desempleo sigue alrededor de 4%, que es de los menores del milenio, y la inflación sigue por encima de la meta, que es 2% de ellos, entonces lo que dice el Sherman Powell es: yo voy a tener paciencia, no voy a seguir cortando las tasas de interés, sino yo voy a esperar y prefiero ser reactivo a proactivo, porque los efectos que tenemos en este momento son solamente de incertidumbre, todavía no se están viendo en los datos de crecimiento ni de ese tipo de cosas, mientras que sí la inflación todavía no está llegando a la meta. Entonces, por eso decidieron seguir manteniendo la tasa de interés entre 4.25 y 4.5%, eso sí, lanzándole, digamos, el mensaje al presidente Trump de si usted sigue generando incertidumbre, esto seguramente puede no solo ser problemático para el crecimiento, sino que va a generar que la inflación no baje y podemos tener un evento de estanflación, se llama, es decir, bajo crecimiento o recesión con una inflación muy alta donde la política monetaria no sirve. Una pregunta: antes del 20 de enero, es decir, en la primera parte de este año, antes de que Donald Trump llegara al poder, pero que ya era presidente electo, ¿había todavía expectativas? Estamos hablando de que estamos en este momento en mayo. Yo te estoy preguntando, en enero, ¿todavía había expectativas que para estas alturas del año la Reserva Federal estaría en una campaña de reducir sus tasas de interés? ¿No es cierto? Ha habido muchísima volatilidad porque la inflación ha sido muy volátil, pero sí, se estaba pensando que la Fed este año podía bajar entre 2 y 3 veces. En este momento el mercado está parecido, el problema es el por qué. Antes el por qué era porque pensábamos que la inflación iba a caer, ahora el por qué va a bajar es porque pensamos que la economía de Estados Unidos puede entrar en recesión. Entonces, el efecto, digamos, en el sector real es bien diferente, pero sí, estábamos, pues la Fed ya había bajado 100 básicos el año pasado, un punto porcentual. Claro. Ahora, Jerome Powell efectivamente pregunta, esto es pregunta porque no quiero sesgar tu respuesta ni mucho menos, pero pregunta, Jerome Powell se refirió a los aranceles de Donald Trump y se refirió en términos de, es más, déjame te lo pregunto de otra manera, ¿dijo algo positivo acerca de la política de aranceles de Donald Trump? Jerome Powell es un banquero central de libro de texto, entonces él intenta decir mucho sin decir nada, pero acá no pudo, simplemente no lo logró. Entonces intentó no ser ofensivo con la política arancelaria del presidente Trump, pero no lo logró porque lo que dijo es, mire, objetivamente la política arancelaria va a generar que haya menos inversión y más inflación. Entonces la posibilidad de tener esta inflación está más alta. No la calificó, pero implícitamente lo que dijo es que la política del presidente Trump es realmente perjudicial para la economía de Estados Unidos. Cierto, ¿verdad? Que yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo y creo que es, me parece que así es efectivamente. Ahora, pareciera que el mercado, Wall Street, en lo que es la decisión inmediata o lo que haya dicho después, la reacción fue positiva, ¿están de acuerdo? Sí, es que el dato de hoy, como tú lo mencionaste al puro principio, Alberto, no era inesperado. Nadie estaba esperando que bajara las tasas de interés el Banco Central de Estados Unidos, la Fed. El punto era la rueda de prensa y el tono, ¿no? En Wall Street, que haya una coma más o una coma menos en el comunicado no importa.
Y lo que importó en este momento en el mercado es que ratificó que era muy incierto, que no tenía afán por bajar tasas de interés y que iba a ser reactivo. Entonces, como que dijo lo que todos estábamos esperando que iba a decir. Si acaso la cosa nueva es que en el comunicado sí habla explícitamente de mayor inflación y de menor crecimiento, lo cual es muy perjudicial, pero no fue nada demasiado nuevo. Claro, claro, claro. Uno de los titulares que estoy leyendo aquí, concretamente del medio CNBC, es que Powell aclaró que no piensa que habrá ninguna rebaja de tasas de interés extraordinaria, es decir, fuera del programa de reuniones regulares de política monetaria para tratar de luchar contra cualquier efecto de impacto de los aranceles. ¿Tú estás de acuerdo con este titular? Sí, mira, de nuevo, un banco central, lo único que tiene, lo ideal de un banco central es que sea aburrido. Eso es como lo mejor que puede pasar y no genere sorpresas. Entonces la función de él es decir, yo no los voy a sorprender. Yo voy a seguir el libro de texto. Y si me dicen que hay 8 reuniones, en esas 8 reuniones voy a decidir si bajo o no bajo la tasa de interés. A menos que haya algo súper extraordinario, porque todo esto puede cambiar, yo no estoy considerando en hacer una reunión extraordinaria, como no lo hice en su momento cuando el 2 de abril hubo todos estos subidas de aranceles de manera abrupta. No se preocupen, yo no lo voy a hacer. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer. Yo haría lo mismo si estuviera en su lugar, porque yo tengo que, si todo el mundo está incierto y todo el mundo está asustado, el Banco Central es ese papá tranquilizador que dice, tranquilos que yo estoy aquí, yo voy a generar algo de certidumbre en esta economía. Y eso es lo que estaba haciendo. Claro. Ahora, me voy a salir tal vez un poquito del contexto de la entrevista, si me lo permites, Sergio, y hacer este comentario. A lo mejor, no sé si tú, a lo mejor no lo has vivido porque te veo que eres muy joven, pero tal vez lo hayas leído, pero me quiero referir a estos ataques, estas críticas que Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha hecho al Banco Central. Y lo cierto es que estas críticas al desempeño del Banco Central, no nada más en Estados Unidos, porque también se ha dado en América Latina, son recurrentes en gobiernos o regímenes democráticos con bancos centrales autónomos. Es decir, no es raro que un presidente de un país se lance en contra de su propio banco porque no está de acuerdo con el desempeño o la decisión que hayan tomado, porque siente que va en contra políticamente de lo que él está tratando de hacer. Sí, definitivamente. Lo primero es que te tengo que agradecer mucho, Alberto. No soy tan joven, pero yo te lo agradezco. Lo segundo es que sí, definitivamente no es raro y no debería ser raro. En tanto nos respetemos, no debería ser raro. El presidente o cualquier persona puede salir a decir, yo pienso que las tasas deben subir o bajar. El punto es que presionen. Esa es la parte diferente que yo creo que tiene Donald Trump. Cuando yo le digo en el entorno democrático con un banco central independiente que yo quiero echarlo, que yo quiero despedirlo de su cargo, ahí esa presión es la que no debería estar. Pero yo sí puedo decir, mire, mi política pública solo funciona si usted baja las tasas de interés. Yo soy colombiano, en Colombia pasó y ha pasado y seguirá pasando mucho, y eso no quiere decir que el Banco Central, el Banco de la República, haga lo que diga el presidente, es una opinión más y ya, y está en todo su derecho. Claro, claro. Yo recuerdo el hecho, por ejemplo, de George Bush, el primer presidente George Bush, que nada más estuvo un periodo. Él posteriormente culpaba al Banco Central, a la Fed, de las decisiones de política monetaria que tomó por su fracaso de reelegirse. Él decía, es que el Banco Central no me ayudó, ¿no? Y recuerdo en México, Vicente Fox también criticó el desempeño del Banco de México porque no tomaba las decisiones que él quería que tomaran. Pero aún así, recuerdo, y tú fuiste banquero central, pero yo recuerdo algún banquero central en México en aquella época de Vicente Fox, y con todo y que
Vicente Fox representaba ya al presidente de la nueva democracia naciente de México, que por cierto ya está de salida otra vez, pero al margen de eso, me acuerdo que este banquero central, que era un subgobernador del Banco de México, me decía que el presidente de México venga y critique la decisión que tomaste, dice, eso conmueve a cualquiera, o sea, eso mueve y te pone nervioso a cualquiera. Sí, porque de todas maneras es una persona poderosa, pero de nuevo, hace parte, digamos, de la dinámica política. Al final el presidente necesita generar resultados. Desde que sea respetuoso, un banquero central no le gusta que lo critiquen, espero que no me esté oyendo ex jefes míos, pero no le gusta que lo critique, y no le gusta que lo critique el presidente porque piensa que va en contra de su independencia o no. A mí no me parece, a mí me parece que está bien. Independiente es tomar eso como simplemente una opinión más, y si es útil, usarla, y si no es útil, no usarla. El punto es ya queriéndosele meter a la institucionalidad de la institución como tal, del Banco Central. Ahí es donde no debemos permitir que eso suceda. Pero opinar, pues todos opinamos. Claro. Volviendo al tema central de la entrevista, ¿tú eres de los que cree o ve una recesión en la economía de Estados Unidos este año? Pues esa es una pregunta muy difícil, muy difícil. Hay desaceleración, estamos de acuerdo que hay que hacer desaceleración. Desaceleración definitivamente, y ya se dio, ya se está dando en el primer trimestre. Yo creo que una recesión técnica puede haber. Entonces, una recesión técnica es 2 trimestres seguidos creciendo de manera trimestral negativa. Ya llevamos uno, ¿no? Llevamos uno. Seguramente el segundo trimestre puede ayudar porque las importaciones van a bajar, entonces eso puede ayudar, pero eso puede hacer. Pero una recesión de verdad, donde el desempleo se suba otra vez a 6 u 8%, donde la gente se sienta mal, digamos, más allá de la inflación, esa es un poco más difícil porque la economía de Estados Unidos todavía está bastante estable. ¿Qué puede traer una recesión? De pronto no este año, sino el próximo. Es la falta de labor, la falta de empleo, porque la política migratoria está haciendo que hay mucha gente que le dé miedo, migrantes legales y no legales, pero que hacen su trabajo allá en Estados Unidos, que no son delincuentes, le están dando miedo ir a trabajar. Entonces, si yo no puedo salir a trabajar, pero además de toda la incertidumbre hace que no haya inversión en la economía, eso sí puede dar una recesión como la que vimos en el 2009 o una recesión como la que vimos en la pandemia, que es una recesión económica, no técnica. Yo no veo eso este año, pero hay que estar muy vigilantes. La recesión técnica, esa puede suceder. Ok, ¿cuándo es la próxima reunión de política monetaria de la Fed? ¿Y qué esperas en junio? ¿Qué esperas que vaya a pasar en junio? En junio, nosotros esperamos que bajen tasas de interés en julio, no en junio, todavía esperando. En la siguiente de julio. En la siguiente, exacto, en 2 más, porque todavía los datos no dan. Todavía la verdad es que uno ve los datos, digamos, líderes y la economía sigue bien, el empleo sigue relativamente bien. Por supuesto, todo puede pasar, pero no vemos que esta próxima bajen. Pero sí en julio y después en septiembre o en diciembre pueden bajar otra vez. Nosotros tenemos en Bladex 2 bajadas, es decir, a 3,75, 4% este año y 2 bajadas el siguiente. Estas 2 bajadas obviamente son, bueno, es más, no voy a poner el obviamente. Pregunta, ¿son porque la economía necesita un impulso o porque la inflación está bajando? En este momento es porque la economía necesita un impulso, no necesariamente la inflación va a seguir bajando de manera, digamos, constante. Es porque... Que fue como se dio la primera o la segunda, las 2 primeras rebajas de tasas de interés era porque la inflación venía bajando, no porque tanto que Exacto. En este momento las razones son diferentes y eso es lo que es preocupante. Eso es lo que es más preocupante. Sí.
Bueno, pues Sergio Olarte, actualmente economista principal del banco Bladex, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. No, a ustedes muchísimas gracias y espero acompañarlos en un futuro cercano. Por supuesto que sí. Vamos Hasta luego. a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Es tiempo de celebrar los buenos momentos. De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar. La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com. Desde Maipú, Mendoza, la tierra del olivo, nos llega aceite de oliva Laur. Su delicada y elegante textura, así como su afrutado aroma vegetal, lo convierten en un aceite especial para paladares exigentes. Disponible en 3 variedades: Laur Cruz de Piedra, Laur Aceite de Oliva Extra Virgen y Laur Gran Mendoza Aceite de Oliva Extra Virgen. Lo mejor de 3 zonas en una sola botella. Galardonado con el Gran Prestige Gold en el Terra Olivo 2018. Aceites de oliva Laur no pueden faltar en tu mesa. De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguís escuchando A las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero presentar a un nuevo integrante de A las 5 con Alberto Padilla, concretamente del grupo de colaboradores editoriales de este programa. A partir de hoy, de este miércoles, tenemos uno nuevo, que en realidad ya no es tan nuevo, es alguien de la casa, porque es un nombre y una voz que usted ya reconoce, pues es alguien que nos ha apoyado muchísimo, y yo le llamaba, porque lo era, y lo seguirá siendo, nuestro corresponsal de facto del mercado tecnológico, pero ahora es un excelente comunicador y ahora lo hemos invitado y estoy muy agradecido que haya aceptado ser colaborador editorial los miércoles a nuestro buen amigo Daniel Hernández en este nuevo segmento de tecnología, literalmente. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Alberto, muchísimas gracias y de verdad que es un honor poder acompañarte a ti y a la audiencia ahora los miércoles. Los miércoles con Daniel Hernández, pero aparte vas a tener doble papel porque te vas a seguir quedando como corresponsal. Cualquier tema de tecnología, tú vas a ser el bueno. Bueno, ahora tengo 3 papeles porque también soy soporte tecnológico oficial para el programa 5-6 con Alberto Padilla. Sí, para mí sí, para mí sí, definitivamente. Cualquier cosa, duda que tengo, pero yo soy medio tecnobruto, así es que luego acudo al buen Daniel. Bueno, pues bienvenido formalmente, Daniel. Muchísimas gracias. Y hoy, siguiendo la línea editorial de la tecnología, quiero conversar del tema de que cuando baje la marea, el futuro del trabajo en la era de la inteligencia artificial va a ser distinto. Vivimos en una era de progreso tecnológico vertiginoso. Y en honor al reciente anuncio de retiro de Warren Buffett, quiero abrir este segmento con una de sus frases más célebres. Solo cuando baja la marea descubrimos quién nadaba desnudo. Hoy quiero hablarles de una marea que está bajando rápidamente, la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo laboral. Hace algunas semanas, el expresidente Barack Obama participó en una charla en el Hamilton College. Uno de los temas fue la inteligencia artificial, y su visión fue tan clara y tan preocupante. Los modelos actuales de inteligencia artificial ya pueden programar mejor que el 60 o 70% de los programadores humanos. Pero Obama fue más allá. Advirtió que tareas rutinarias en sectores como derecho, finanzas o medios ya están en riesgo y que debemos prepararnos para cambios profundos. Desde el mundo empresarial,
Micah Kaufman, CEO de Fiverr, que es una de las grandes empresas del mundo, fue aún más directo. No importa si eres diseñador, abogado, gerente o científico de datos, la inteligencia artificial viene por ti. Su mensaje interno a empleados no fue apocalíptico, fue realista. El consejo: adaptarse, dominar herramientas de inteligencia artificial y convertirse en un talento verdaderamente excepcional. Aquí es donde volvemos a la metáfora de la marea. Durante años, muchos nos sentimos seguros con nuestras habilidades, pero ahora que la inteligencia artificial empieza a transformar industrias enteras, vemos quién ha aprendido a nadar con ropa y quién confiaba solo que la marea lo cubría todo. Ahora bien, aquí viene mi filosofía personal, y es que yo creo que la verdad suele estar en el centro. No podemos caer en el apocalipsis tecnológico, pero tampoco podemos ignorar las advertencias. No todo está perdido, pero tampoco todo va a seguir igual. Aquí es donde entra uno de mis conceptos favoritos de uno de mis personajes favoritos, el de Centauro Digital. El Centauro Digital lo propuso el ajedrecista Garry Kasparov después de que perdió contra Deep Blue. Dijo que no debíamos de competir contra las máquinas, sino aliarnos a ellas. No se trata de humanos contra robots, ni de tampoco convertirnos como humanos en cyborgs, o sea, o en 100% robóticos. Se trata de ser centauros, mitad humanos y mitad inteligencia artificial. Combinar lo mejor de la intuición humana con el poder del cómputo. Y para muestra un botón, quedémonos en el ajedrez, Alberto. Más de 25 años después del histórico enfrentamiento entre Kasparov y Deep Blue, no vemos campeonatos mundiales de ajedrez de computadoras en televisión. Vemos de humanos. Lo que sí vemos es el mejor nivel de ajedrez de la historia, protagonizado por humanos que se entrenan con las ayudas de las máquinas. El ejemplo perfecto es Magnus Carlsen. Para los que saben de ajedrez, lo consideramos todavía el campeón del mundo porque decidió no defender su título casi que por aburrimiento. Su juego, como el de otros grandes maestros, es producto directo de esta alianza entre la inteligencia artificial y el ser humano. Magnus Carlsen es un centauro en acción. Ese es el camino, porque hay habilidades humanas como la empatía, la ética, la creatividad o la capacidad de inspirar que nunca van a ser replicadas por una máquina. Y al mismo tiempo, la inteligencia artificial puede amplificar nuestro impacto si la sabemos usar bien. Si la audiencia me lo permite, quiero usar un ejemplo personal, y fue que en mi caso aprendí el lenguaje de programación Python. Recientemente me enrolé en un curso de ciencia de datos de MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que, siendo honesto, hubiera sido imposible para mí hace 2 o 3 años. Nunca me he desempeñado como programador y sinceramente tampoco tengo la aptitud natural para hacerlo, especialmente porque yo tengo déficit atencional y el trabajo de programación es de mucha atención en detalle. Pero esta vez fue distinto. Puedo enfocarme en aprender los fundamentos, concentrarme en lo que soy fuerte, como la estrategia, y delegar el trabajo pesado a la inteligencia artificial, usándola no solo para generar código, sino también para ayudarme a entender conceptos muy complejos. Esa colaboración entre humano e inteligencia artificial es el tipo de sinergia que necesitamos fomentar. El consejo es claro, hay que reinventarse profesionalmente, conocido como reskilling en inglés. Estamos en una era de aprendizaje constante. Ya no basta con un título universitario o con ser buen programador o con tener un curso cada 5 años. Ahora todos nos tenemos que convertir en aprendices de por vida, porque cuando baje la marea, y ya está bajando, más vale que estemos listos. Y si esta idea les da miedo, recordemos que también es una gran oportunidad. Nunca antes habíamos tenido un experto en cualquier materia en nuestro bolsillo. Tenemos el conocimiento de la humanidad a nuestro alcance. Cierro diciendo, si yo tuviera mi DeLorean y pudiera volver a 1950, no llevaría el almanaque deportivo de hoy en día como sucedió en Regreso al Futuro. Llevaría una computadora con ChatGPT instalada localmente. La inteligencia artificial no vino a reemplazarnos, vino a desafiarnos a ser mejores. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está, es la opinión personal de don Daniel Hernández. Daniel, bienvenido y muchísimas gracias por este primero de muchísimos miércoles por venir. Muchísimas gracias, un abrazo. Igualmente para ti. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.